¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque en 360. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Fabi? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, llegó el último programa. Último programa del año. Un programa muy interesante. Sobre el final vamos a tener una nota con el intendente Gay que fue grabada en las últimas horas porque en este momento está viajando a La Plata. Va a tener una importante reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal mañana miércoles. Pero antes vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer una especie de balance, nos va a acompañar un colega, un amigo, con Ariel Biagietti vamos a estar hablando de esta Bahía Blanca que está terminando el 2018. Si te parece, ya vamos a un corte, presentamos a Ariel y nos ponemos a charlar. Muy bien, y como siempre les decimos, pueden seguirnos a través de nuestra página web www.enfoquen360.com.ar y a través de las diferentes redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, como decíamos al principio del programa en la presentación, nos encontramos con Ariel Biagietti, es periodista de gran experiencia y docente. Yo le voy a decir profe, porque era mi profe y sigo aprendiendo. Así bien. Que, ¿cómo va, profe? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme, por supuesto, un gusto estar acá. Bueno, primero desde lo personal, ¿cómo te encuentra el final del 2018? Año complicado, ¿no? Porque uno como periodista no está ajeno de lo que sucede a la realidad. Muchas veces uno pretende abstraerse y es imposible. Aún nos pretendemos abstraernos para ver si podemos tomar una conclusión que no nos lleve para el mismo lugar, ¿no? Hay una autora, socióloga norteamericana, que se debe acordar seguramente Emma, que es Noel Neumann, que habla del clima de opinión y el clima de doble opinión. Digo, el clima de opinión es el que uno percibe y el clima de doble opinión es el que tiene como intermediario el medio de comunicación. Y nosotros realmente estamos en eso, ¿no? En esa sensación del medio de comunicación, cómo influye. Hoy las redes sociales disminuyen en parte el poder del medio, pero descreen de esas redes sociales. En cambio, el medio de comunicación todavía hoy es muy creíble. Entonces, cuando toma dimensión a través del medio de comunicación algo, tiene otra dimensión diferente, digamos, a la que tienen las redes sociales. Del otro lugar puede ser muy popular, pero poco creíble. Esto como decía Humberto Eco, ¿no? Internet es una biblioteca absolutamente desordenada. De vos depende qué es lo que vas a buscar. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Por eso digo que este ha sido un año donde la situación económica marcó sin lugar a dudas el año, sin lugar a dudas. Me parece que fue el eje principal de la situación que hemos vivido en la República Argentina y del cual absolutamente nadie escapa. Yo me acuerdo cuando nos dabas opinión pública que decías, bueno, hay que también dar vueltas, ir a la calle. No estaba el WhatsApp, no había tanta red social como ahora, había algunos fotologs, cosas así, pero era algo que vos ponías en práctica, que los fines de semana, sábado y domingo nos decías que ibas a los barrios, yo en algún momento te vi también recorriendo un barrio. ¿Lo seguís haciendo? ¿Qué te dice la gente, digamos, en el llano, no por WhatsApp, ni por Twitter, ningún microclima? Bueno, ustedes saben que yo trabajo mucho lo que es comunicación y campañas electorales. Entonces, por ahí hago trabajos para campañas electorales fuera de Bahía Blanca, ¿no? Lógicamente, que es donde a mí me gusta. Entonces, te toca ir a un lugar, y de un lugar por ahí no sabes nada. El primer lugar donde tenés que ir es a un bar. Siempre tenés que ir a un bar. Entonces tomás un café, tomás un trago con algún amigo, aunque no tomé, yo no tomo alcohol, pero igual hay que estar en ese lugar. Si te invitan a jugar al truco hay que sentarse. Y ahí vas conociendo un poco, vas palpando. A mí me tocó hacer la campaña para un candidato a gobernador en la provincia de La Pampa. Yo lo agarré con el 6% ese candidato a gobernador de conocimiento, ¿eh? No conocía a nadie.
Entonces había que instalarlo, lógicamente. Entonces, cuando vos instalás un candidato, necesitas conocer primero los principales lugares donde tienen mayor dimensión el voto. Ahí es donde más tenés que trabajar, Santa Rosa, General Pico, General Hacha, ¿no? Y después, hablo de La Pampa puntualmente, pero y después tenés que ir a los pueblos chicos para ver cuál es la idiosincrasia que tienen. ¿Qué es lo que pasa en el sur de la provincia? ¿Qué es lo que pasa en el norte? ¿Cómo viven en el límite con Buenos Aires? ¿Qué son? Entonces, cuando vos vas trabajando estos temas, tenés que estar en la calle. Y a mí me pasa lo mismo aquí. Yo, por ejemplo, a veces, bueno, mi hijo está por acá, yo agarro el auto y empezamos a recorrer. El otro día digo, vamos a ver al Día Romana. Y fuimos todos al Día Romana. Y vimos el estadio, habíamos estado hace un mes, pero bueno, volvimos al mismo lugar, vimos el estadio, vimos cómo estaban las plazas, vimos cómo... Digo, me gusta ir a otro lugar. Antes de ayer aproveché que tenía que ir a los Chañares y empecé a recorrer los Chañares, digamos, en la dimensión. Bueno, esto tiene que ver con que uno tiene que saber dónde está, ¿no? Te dicen, el semáforo de tal lado sí es cierto, lo tapa la rama o está torcido o le falta la luz y uno lo tiene que conocer. Sí. ¿Y cómo ves Bahía? Ya que por ahí la recorres y tenés este panorama, sobre todo de lo que a infraestructura se refiere. Bahía, cuando Brainstein deja la intendencia, Bahía tenía dos graves problemas, que era la recolección de residuos, el contrato más importante, y los colectivos. Sí. Si ustedes en la radio levantaban los llamados y eran que el colectivo no pasaba, sí, que no vino, que sé yo, la recolección de residuos era un hecho similar, era un contrato carísimo donde no sabíamos qué íbamos a hacer y demás. La primera gestión de Bevilacqua, los 2 primeros años, voy a ser concreto, hasta lo que sucedió con Dayana, fue una gestión. Después de Dayana fue otra absolutamente distinta, donde para mí era otro Bevilacqua, no tenía poder de mando y se desintegró, me parece eso, y fue a los ponchazos. Yo siempre digo que Bahía Blanca tiene una particularidad. Los empleados municipales son los que llevan adelante el municipio. El intendente en realidad es el que le va poniendo la impronta, digamos, en función de lo que hace, pero el municipio marcha igual, digamos, aunque no haya un intendente fuerte. Sí, históricamente, con el último que te tenés que pelear son con los empleados municipales. Absolutamente. Bueno, este año fue complicado con los municipales para acá. Sí, hubo fue paros, complicado en ausencia de Agüero. Claro. Fue complicado en ausencia. Cuando volvió Agüero, la cosa... Exactamente. Cuando volvió Agüero, fíjate que ahora hay un conflicto y nadie lo sabe. Sí, se encaminó rápidamente. Que es el tema en el área de acción social. Hay un paro porque algunos empleados quieren una recategorización, entonces están haciendo retención de tareas. Digamos, ¿lo saben? ¿Se tomó dimensión pública? No, pero ¿por qué no tomó dimensión pública? Porque el sindicato lo está manejando de otra manera. Por ahí con Agüero fue distinto. Ahora, está en la realidad de lo que pasó este año. Yo creo que el gobierno de Gay cuando ingresó tenía un problema serio que era el asfalto, muy serio. No digo que no lo tenga hoy, lo sigue teniendo. Hoy casualmente entrevisté a la mañana a Meneses y le pregunté cuál era la situación que tenían hoy. Si se sientan en una mesa con Gay, cuál es la preocupación mayor y te dicen el asfalto. Sigue siendo el asfalto. Pero me parece que este gobierno lo que tuvo fue, pecó de ingenuidad algunas cosas por no conocer, lógicamente son mucha gente joven, no tenían militancia, no conocían qué era estar frente a un medio de comunicación, entonces por allí al principio fue el intendente, acuérdense que era el que salía todos los días a contestar por un bache o por la terminal, era lo mismo. Y sí, hasta la función pública tampoco es fácil. No es fácil, pero cuando vos no tenés gente experimentada con rodaje se nota mucho más, Digo, siempre a nivel nacional la gente del PRO te dice, nosotros estamos preparando para un gobierno en la década del 20, no en la década en el 15 como ocurrió. Digamos, la preparación que iban teniendo era, fíjate que cuando tuvieron que salir a buscar funcionarios, se llevaron todos los que Vidal le había elegido para la provincia, se los tuvieron que llevar a Nación. ¿Qué significa eso? Que no tenían los funcionarios adecuados como para poner... Bueno, y en Bahía Blanca pasó lo mismo, y se fueron haciendo los ponchazos, como quieran, se van haciendo, hay cosas que coincido, hay cosas que no coincido, lógicamente, soy crítico cuando tengo que serlo, y me parece que resalto las cosas que hay que resaltar. Lo que no debemos dejar es de perder eso que nosotros tenemos como periodistas siempre en el marco del respeto, de hablar del funcionario como tal, no como persona. Claro. Y eso es lo que por allí algunos confunden, ¿no? Que por ahí dicen, lo estás matando a fulano porque no lo querés, no. Me parece que no es plausible para la función que cumple. Por ejemplo, lo voy a decir, el tema parques y paseos en la ciudad de Bahía Blanca. No puede una funcionaria decirte que en realidad no se había hecho no hay ningún estudio sobre pérgolas o sobre monumentos en las plazas.
No, vos tenés que tener un estudio de lo que está pasando, mucho más después de lo que pasó con Dayana, digamos. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de funcionarios, para mi gusto, la conducción política debe tomar medidas más drásticas en función de lo que están resolviendo. Porque no lo terminan insultando al funcionario, lo terminan insultando al intendente. Claro, el intendente. Profe, ¿cómo ves el futuro de Bahía? Ahora se habla mucho de vaca muerta, dicen que va a repercutir fuerte en Bahía, se habla de un par de empresas que pueden llegar importantes internacionales, ya se asentó una para hacer molinos eólicos. ¿Cómo ves el futuro? Yo creo que Bahía Blanca, indudablemente, cuando la pensó Pronsato ya por fines de 1800, ya imaginaba y pensó en el tren hacia Chile y demás, ya la pensaba como un punto de desarrollo. Aquel gran invento de Osvaldo J. Ochoa cuando decía puerto y puerto del sur argentino, los más viejos nos acordamos, ¿no? Sí. Los más jóvenes por ahí no, pero era un eslogan que tenía ojo en la ruta y demás, que instaló él, publicitariamente hablando, era eso. Desde Bahía Blanca era el último lugar importante que tenía la Argentina y de acá se distribuía a todo el país. Después, lógicamente, la tecnología, el avance en transporte, el avance en las comunicaciones fue en detrimento de Bahía Blanca, lamentablemente, pero fue creciendo otros centros como Neuquén, por ejemplo. Hoy yo creo que Bahía Blanca tiene todas las herramientas para que aunemos esfuerzos para crecer y para hacer lo que debemos ser. Pero ojo, no debemos estar en chiquitas. La conducción política de la ciudad debe vestirse de una vez por todas con frac y no seguir midiendo qué es lo que me conviene a mí, no le conviene al otro y pensarlo en términos electoralistas. Si esto no tomamos conciencia, no vamos a hablar de Bahía Blanca en el futuro. Y esto lamentablemente es así. Yo creo que Bahía tiene que ser la nave insignia de toda esta región. Tiene que serlo indudablemente. Pero fíjate que vino el ex gobernador de Neuquén y dijo, no se puede pensar el desarrollo de Neuquén si no tenemos el desarrollo de Bahía Blanca a full. Y el puerto de Bahía Blanca, aquella gran idea que pasó desapercibida para muchos durante el gobierno de Alfonsín de Roque Carranza, de decir Bahía Blanca va a tener 45 pies de calado, es lo que tenemos hoy, el desarrollo. No lo pensó Roque Carranza para 3 o 4 años que podía durar el gobierno de Alfonsín en ese momento, desde que tomó la decisión. Lo hizo pensando en el futuro y hoy, 30 años después, lo estamos usufructando. Bueno, profe, te agradecemos por haber venido. Por favor. Solamente una última pregunta. Gay, ¿va a volver a ser electo? ¿Cómo lo ves? No sé si electo, va a volver a ser candidato. Hoy por hoy, la foto de hoy, si hoy hacemos nosotros una encuesta, la foto de hoy es Gay Gay el intendente en la reelección. Hoy, la foto de hoy. Hay que ver qué es lo que pasa al futuro. Gracias. Bueno, gracias y felicidades. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas felicidades. Nosotros vamos a un corte y después del corte, justamente, hablando de Gay, la nota con el intendente Gay. El timbre, cómo llovía, me acuerdo todo. Yo miro y lo sigo viendo ahí, o por ahí veo que falta, que no está. Es irreparable esto, así que no se lo deseo a nadie y pueden tomar y hacer lo que quieran, solamente no se suban a un auto. En un segundo podés arruinar muchísimas vidas, incluida la tuya también. La vida tiene muchas razones que a lo largo de los años nos ayudan a comprender que nuestros afectos merecen lo mejor. Celebremos la vida de aquellos a quienes queremos, porque ellos son los que realmente importan. Bonacorsi, seguros de personas. ¿Sabías que el Consejo Deliberante tiene una herramienta para que participes de forma directa? Es la Banca 25, para que vos y tus vecinos se hagan escuchar. Sé parte de una sesión del Consejo, planteando un tema de interés general. Más información en consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre todos, construyendo ciudadanía.
La vida es una fuente inagotable de felicidad. Son momentos inolvidables. Las pequeñas alegrías y los sueños realizados. Vivir es escribir una historia. Y la historia de una vida merece estar bien cuidada. Parque de Paz. Cementerio Parque Privado. ¿Te enteraste de las facilidades que te da Bahía Transportes APEM para abonar el estacionamiento? Ahora tenés 3 formas distintas. Descarga gratis la aplicación Sapem Parking y estacioná usando tu celular de manera más cómoda y con tiempo fraccionado. Utiliza el renovado sistema de tótems y tarjeta o personalmente en los comercios adheridos. Para más detalles y novedades podés consultar en www.bahiatransporte.com.ar. Un lugar para disfrutarlo cuando quieras. No esperes al verano. Montehermoso, vivilo todo el año. Siempre te estamos esperando. montehermoso.gov.ar. Bahía Ambiental tiene estos consejos para vos. Presta atención. No arrojes basura en espacios públicos. Usa los cestos. Coloca las bolsas de residuos a una altura que impida que los animales las rompan. Separá y aislá los objetos cortantes para no lastimar a los recolectores. Al estacionar, deja 30 centímetros entre las ruedas y el cordón para optimizar la limpieza. Los puntos limpios, utilízalos para residuos inorgánicos. Entre todos, podemos mantener limpia la ciudad. Cuidemos Bahía. Bueno, Intendente, gracias por recibirnos acá en la Municipalidad y gracias por la predisposición a usted y también a Pablo Romero, el encargado de prensa, porque sabemos que tiene un viaje en breve. Igualmente pudo estar con nosotros para cerrar el año, así que bueno, desde ya muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Saben que no hay inconveniente en ir al estudio, pero justamente estos 2 martes he tenido que viajar a Buenos Aires y La Plata, así que acordamos esto, pero un gusto. Bueno, y dicho sea de paso, precisamente se va de viaje porque va a ver a la gobernadora Vidal. Sí, a ver, la verdad que el tema de... Hay un viejo dicho que dice, Dios atiende en todas partes, mejor dicho, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Nuestro caso es una parte en Buenos Aires y otra en La Plata, ¿no? Así que casi invariable que por lo menos semana por medio, a veces más, tengamos distintas reuniones y las gestiones hay que hacerlas personalmente. Así que esta vez creo que es la última del año, pero sí, este miércoles almorzamos un grupito de intendentes con la gobernadora y con algunos de los ministros un poco para planificar algunas cosas para el año que viene. En realidad no tengo un temario específico, pero sí algunas cuestiones que tienen que ver con Bahía y que vamos a llevar a la mesa. Dicen que la gobernadora, uno de los temas que le está preguntando a sus intendentes es qué piensan del desdoblamiento de las elecciones para el 2019. Sí, a ver, yo tengo una postura tomada con algunos aspectos y otros no tan... a mí me parece que... No debiéramos pensar demasiado en retocar los calendarios electorales, es decir, sí en algún momento ponernos de acuerdo en qué es lo mejor, porque tampoco es lógico que empecemos un año electoral en marzo y en noviembre todavía estemos votando, porque pasa así y el año que viene nos va a ocurrir y ya nos pasó en 2015 más que en 2017. Digo, esta dispersión de elecciones a la gente también le cansa bastante. Yo tengo una postura tomada respecto del tema PASO. Para mí las PASO hay que eliminarlas, porque cuando las PASO se pensó en el proyecto, se habló de una suerte de primaria tipo Estados Unidos y demás, que nunca fue tal. Y hoy vos convocás a la gente para votar las mismas listas que después votás en octubre. Entonces, significa una molestia para la gente, no te aporta nada desde ningún punto de vista y significa un gasto realmente importante. Se estima que las PASO de este año van a costar, o del 2019, unos 6.000 millones de pesos. Y vos decís, ¿con qué resultado? Todo lo que podría hacer con esa plata. Por eso, ¿verdad? Entonces, me parece, ahí tengo una postura definida. Lo de el adelantamiento o desdoblamiento de las elecciones, yo creo que es un proceso que se va a tener que ir dando con el tiempo. En general, en las democracias que están mucho más consolidadas que en las nuestras, las elecciones locales siempre se separan de las nacionales.
Y me parece lógico. Quizá también tendríamos que revisar el concepto de lista sábana, ¿no? Que es otra cuestión. Pero a veces atar el resultado de una elección local, donde se juegan otros intereses, donde hay otras características, a una boleta sábana que tracciona desde el presidente de la nación o desde el gobernador, no es auténtico. Porque muchas veces hemos escuchado todos que fulano de tal ganó una elección porque el presidente arrastró o por esto. Y quizá la gente tiene necesidad de un voto más meditado, más local, que si vos separás las elecciones, se da. Todas las, insisto, vos vas a las democracias europeas y las elecciones locales o regionales son separadas. Quizá no sé si el proceso está maduro como para llegar a eso y quizá haya que dar algunos otros pasos, por ejemplo de la lista sábana, boleta electrónica y demás. Así que no estoy tan de acuerdo con esa cuestión. Me parece que la gobernadora no lo tiene claro y por eso también está haciendo esas consultas. Así que veremos, pero es un tema que debe dilucidarse en los próximos 2 meses, ¿no? Intendente, ya pasó un tiempo prudencial de gestión en la municipalidad. Antes de estar en la municipalidad como intendente, usted había trabajado como legislador, entonces ya venía trabajando en problemas de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad. De lo que usted veía como cuestiones a saldar o a mejorar, ¿qué pudo efectivamente saldar y mejorar en la gestión? ¿Qué hay que esperar porque no se puede hacer en 3 años ni en 4? ¿Y qué dice aquí se podría haber trabajado mejor, estamos en deuda? Uno nunca está satisfecho porque siempre hay cosas para hacer y además porque surgen nuevos reclamos. Vos a un barrio, nos ha pasado con barrios como, no sé, Villanocito, Nueva Belgrano o 12 de octubre, que por primera vez tienen asfalto, que no lo tenían, y tienen algunas cuadras de asfalto y entonces ahora vas y decís, miren, después de tantos años tienen asfalto. Sí, pero necesitaríamos la paralela porque esto es natural, por eso digo, siempre reclamos. Yo creo que el primer tema para mí importante de lo que se ha logrado, de lo que uno veía de afuera y pudo plasmar, aunque por ahí no toda la gente lo evalúa a ese aspecto, es la normalidad institucional. Cuando uno recuerda cómo veníamos en Bahía Blanca en los 10 años anteriores, entre 2003 y 2015 básicamente, 10, 12 años, ¿qué tuvimos en ese lapso desde lo institucional? Un intendente destituido por primera vez en la historia, un intendente que fue electo y no asumió, nunca había ocurrido en la historia, otro intendente que asumió, siendo candidato a concejal, asumió, a la mitad de camino se pasó a otro partido político y rompió con provincia y con nación, lo que para la ciudad fue malo, porque en ese lapso de 2 años no llegó dinero, no llegaron obras, no llegó nada. Todo eso pasó en 10, 11 años. Y la verdad que hoy uno lo ve desde la normalidad y nadie se ocupa de eso, nadie se preocupa porque las instituciones funcionan. Pero me parece que ese es un logro que ni siquiera se puede atribuir uno, sino que en eso forma parte todos, forma parte de un equipo de municipio, forma parte de la oposición, que yo quiero decir que en estos 3 años ha tenido una actitud en general constructiva. Pero yo sé que al ciudadano que por ahí le cuesta llegar a fin de mes y demás, es un tema que por ahí no le preocupa, pero desde el punto de vista de la consolidación de la democracia, y acabamos de celebrar 35 años de aquel momento, ha sido un primer paso realmente importante. Hoy es absolutamente normal la calidad institucional de la ciudad, cada uno cumple su rol, está separado el Ejecutivo del Legislativo, no hay ningún interinato, no hay cosas raras, y me parece que ese es un detalle importante. Por supuesto, se avanzó mucho en materia de obras. Hoy vemos, cuando uno ve, no sé, que se está haciendo la autopista de la 33 en el acceso a Bahía, hace 50 años que vengo escuchando la necesidad. Ni hablar de este fin de semana estuve recorriendo, ya han avanzado bastante en los movimientos de tierra en el Choro, en la famosa que en su momento no se pudo hacer ni una rotonda, se va a hacer un trabajo fenomenal. Digo, cuando uno ve esas cosas, digo, bueno, hemos avanzado en empezar a cambiar el paradigma de la energía, potenciando a Bahía Blanca como epicentro de la energía renovable del país y con perspectivas interesantes incluso desde el punto de vista laboral, con empresas que hoy se están instalando en Bahía siguiendo esto. Digamos, en materia de obras se ha avanzado mucho, pero aquí también es donde está el déficit, digamos, donde tenemos quizá, no sé, necesitamos y a todo nivel 10 años de inversión continua para recuperar mucho de lo que no se hizo. Mire, usted hablaba a mi momento como legislador, que fueron 2 años. Creo que fue el 2015,
El presupuesto de obra pública de la provincia de Buenos Aires en el último año de gestión de Scioli no llegó al 2%. Del presupuesto, menos del 2% fue obra pública. Y uno iba y viajaba a La Plata seguido y cómo estaban las rutas, el destrozo que había. Hoy el panorama es totalmente distinto, solamente en las rutas que llegan a Bahía. La 35 está casi toda repavimentada, está ya a 20 kilómetros de Bahía la obra. La 51 se hizo un trabajo fenomenal a lo largo de toda la traza con ensanche y demás. La 33 está haciendo una parte autopista y la otra ensanchando. Bueno, digo, hay mucha obra que se ha hecho y cualquier ruta que uno va, o si va de Necochea a Mar del Plata, está toda la ruta nueva. Ese es un cambio que ha sido fundamental, pero que necesita consolidarse mucho tiempo y necesita 5 años más de siguiendo con las obras. Entonces, hay muchas cosas por hacer, muchísimas. Usted ha hablado de estos temas que son las fortalezas por ahí de su gobierno, lo institucional, el tema de la obra pública, que es cierto, uno lo puede ver, son cuestiones palpables. ¿Tiene alguna debilidad, algo sobre lo que como gobierno, como ejecutivo, tiene que trabajar para seguir adelante el tiempo que le queda de mandato? Bueno, dentro mismo de lo que es obra pública hay muchas cosas pendientes. Digamos, el tema de las calles es un reclamo permanente de la gente, más allá que uno sabe cuál era el panorama que tenía, una ciudad con 10.000 calles, de las cuales 6.000 son de tierra, de las 4.000 que están pavimentadas, 2.000 están vencidas y permanentemente se intenta, y aunque uno haga, ha habido años, 2017 hicimos 590 cuadras, este año vamos a terminar en torno de 400 y pico, pero cuando uno dice 400 calles, que sí, por ahí se ven y demás, pero cuando abarca todo, es casi insignificante frente a la necesidad que tenemos. La necesidad de encontrar la forma de financiamiento, porque es imposible, hoy una cuadra de pavimento vale 1.200.000, 1.300.000 pesos, y si vos decís que tenés 6.000 de tierra, es decir, ¿cómo lo hacen? Entonces, y lo que hemos hecho es, merced a que tenemos un apoyo importante de provincia y de nación, que vamos a seguir. En próximos días vamos con fondos propios, bueno, ya estamos, el 7 de enero empieza la obra de Parera, que para nosotros es importante, tan importante como fue Tres Sargentos. Vamos a hacer la repavimentación de 22, 23 cuadras de todo Don Bosco, desde la ruta hasta las vías, que está destrozado. Bueno, y por lo menos creo que ahora estamos ejecutando 50 más de repavimentación, hicimos otras 50 básicamente en Villamite, Tiro, Universitario, y vamos a estar en otras 150 el año que viene, pero no alcanza. Y lo que no logramos es vislumbrar de qué modo financiar una cuestión que sea más importante, que abarque más. Y creo que también hay un déficit, que tenemos un déficit en el tema vivienda. Donde el objetivo ha sido terminar las 680 viviendas que heredamos, que ha sido un parto, digo, de todo punto de vista, porque ahí teníamos problemas serios. Cuando nosotros asumimos, el barrio estaba totalmente parado, la gente lo quería usurpar, pero nos encontramos con un problema. Estaba certificado el 83%, pero ejecutado el 67%. Y cuando íbamos a Naciones, decían, yo no voy a pagar 2 veces la misma obra. Y bueno, no fue culpa nuestra. Bueno, todas esas cuestiones que pudimos zafar y que estamos llegando, ya creo que tenemos entregadas 500 y pico de más. En esas áreas tenemos mucho más por hacer. Si tomás alcohol, vas a sentir los efectos al poco tiempo. Tu visión se altera, perdés atención y capacidad de coordinar. Si pensás que no hay peligro, estás descuidando tu vida y la de los demás. Que el alcohol no te maneje. Mejor es que llegues a destino. En Bahía, nos cuidamos entre todos. La vida es una fuente inagotable de felicidad. Son momentos inolvidables. Las pequeñas alegrías y los sueños realizados. Vivir es escribir una historia. Y la historia de una vida merece estar bien cuidada. Parque de Paz. Cementerio Parque Privado. ¿Cómo funciona el Consejo Deliberante? ¿Sabés qué tareas cumple un concejal? Vení, que nosotros te contamos cómo funciona el Poder Legislativo en la ciudad. Anotate con tu curso en las visitas de escuelas al HCD. Te explicamos cómo hacerlo en www.consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante. Entre todos, construyendo ciudadanía. Aprobado por decreto 245/18. La vida
tiene muchas razones que a lo largo de los años nos ayudan a comprender que nuestros afectos merecen lo mejor. Celebremos la vida de aquellos a quienes queremos, porque ellos son los que realmente importan. Bonacorsi, seguros de personas. ¿Te enteraste de las facilidades que te da Bahía Transportes Sapem para abonar el estacionamiento? Ahora tenés 3 formas distintas. Descarga gratis la aplicación Sapem Parking y estacioná usando tu celular de manera más cómoda y con tiempo fraccionado. Utiliza el renovado sistema de tótems y tarjeta o personalmente en los comercios adheridos. Para más detalles y novedades podés consultar en www.bahiatransporte.com.ar. Uno Bahía Club presenta Uno Paz, un sistema único y moderno. Vas a poder disfrutar de las mejores clases y solo pagar por ellas cuando las usás. Con Uno Paz vas a disfrutar de promociones, variedad de horarios, clases novedosas y divertidas con los mejores profesores. Disfruta de Cardio Más, Zumba, entrenamiento funcional, Cycle y muchas propuestas más. Uno Paz. Paga las clases que usás cuando las usás. Más info en unobahiaclub.com.ar. Uno Bahía Club. Entre todos, podemos mantener limpia la ciudad. Es muy importante que no acumulemos residuos en las calles y veredas. Tenemos que estar atentos para saber cuándo pasa el camión de Bahía Ambiental por nuestra casa. Entérate en www.bahiaambiental.com si tu barrio está dentro del recorrido diurno o nocturno. Entre todos, cuidemos Bahía. Usted recién, cuando hablaba de lo institucional, decía, no sé si le interesa demasiado a la gente que se le complica llegar a fin de mes, pero bueno, es algo importante para la ciudad. En cuanto a quienes se les complica llegar a fin de mes, estamos a fin de año en un país con inflación, obviamente vienen aumentos, ¿no es cierto? Aumento del transporte público, aumento de la BL, todo va a aumentar porque aumenta la inflación, o por lo menos este año vamos a tener una inflación muy alta. Cuando va a la calle, cuando camina por los barrios, ¿qué le dicen los vecinos de eso? ¿Usted le puede explicar, la gente entiende si se tiene que aumentar y por qué no cree que los aumentos quizás son mayores a los que han aumentado, por ejemplo, los salarios de la gente en lo que va del año o cómo van a terminar los salarios a fin de año? Bueno, generalmente cuando uno va a los barrios la gente nos plantea las necesidades que tiene el barrio, más que los temas generales y mucho menos aquellos que no dependen de nosotros, ¿no? No hay en eso una manifestación realmente amplia. La gente prefiere ver a ver si el intendente le puede hacer el cordón cuneta, le puede solucionar la luz que no está en la esquina, cosas puntuales o le pide una garita para el colectivo. De todos modos, uno frente a eso tiene respuesta. Digo, el tema, nosotros nos comprometimos cuando asumimos a no dejar caer el sistema de transporte público, porque ya vimos lo que pasó cuando se dejó caer. Cuando se dejó caer y después vino Plaza y se rompió todo y se fueron las empresas locales fundidas y demás, dijimos, esto no puede ser. Hoy el servicio de colectivos de Bahía Blanca es uno de los 3 mejores ponderados por los usuarios del país. En una encuesta que hizo el Ministerio de Transporte de Nación, entre los usuarios de colectivos, el puntaje de Bahía fue 8 sobre 10 y fue el tercero del país en eso. Y eso no tenemos que perderlo. Por cierto que es difícil, sobre todo porque hay un manejo ahí con el tema de subsidios y demás, y porque venimos de una época en que se le hizo creer a la gente que el transporte tenía que ser prácticamente regalado, que un tren en Buenos Aires valía 10 centavos, hasta hace poco el subte valía 7 pesos, y eso no ocurre en ningún lado del mundo. El transporte hay que pagarlo por lo que vale. Digo, no quiero ir a un ejemplo europeo, pero si vos vas a Chile hoy, el boleto de colectivo o el boleto de tren vale $1. O de subte, vale $1 y es lo que valdría en Bahía Blanca si no estuviese los subsidios. Entonces, no se puede dejar caer más, porque además en Bahía tenemos un problema. Toda la gente, mucha gente quiere vivir lejos, lugares apartados, porque dice que es lindo el campo, el despertar, la tranquilidad, qué sé yo, pero te dice, pero quiero que el colectivo me llegue a la esquina de mi casa y que la recolección de residuos me la hagan. Y esos tramos que hay que hacer, yo pongo un ejemplo,
SAPEM tiene 3 líneas, 2 muy deficitarias y una que anda mejor, que es la 502. En su momento hubo una presión, digamos, para que llegue hasta el CONICET. ¿No? Bueno, ese tramo hasta el CONICET es pérdida pura y bajó los índices de rentabilidad de la empresa de una forma importante. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un montón de kilómetros más, se demoró para cumplir con lo del CONICET. Está bien, se cumple y demás, pero todo el mundo quiere lo mismo y es imposible acceder a eso porque los costos se elevan notoriamente. Hoy, insisto, si no estuviesen los subsidios, el boleto de colectivo no debería valer menos de 40, 45 pesos. ¿Y quién nos paga con este nivel? Porque este es el otro problema. Es decir, bueno, yo si tuviera un mejor sueldo por ahí lo pagaría, pero bueno, es el huevo y la gallina. Entonces, este es un tema, lo propio del ABL, o ALC, mejor dicho, en nuestro caso. El ALC, nosotros este año estamos, creo que se aprobó alrededor del 40%, es decir, por debajo de la inflación. Ahora, ¿qué es el ALC? No es un impuesto, es una tasa. Claro. Y como tal, es una tasa para retribuir un servicio. Ahora, fíjense ustedes, en el año calendario, quizá el principal insumo que tiene el municipio, que es el combustible, subió el 70%. 70%. Nosotros estamos pagando ahora en diciembre, que todavía no se cobre, un 70% más sobre una ABL, una ALC que lo calculamos en diciembre del año pasado. Para el municipio es un costo enorme. Segundo ítem, medicamentos para el hospital municipal. Que el hospital municipal, ustedes saben lo que es, la gente no lo valora por suerte, pero es una inversión para el municipio realmente significativa. Este año estamos en 780 millones de pesos destinados al hospital municipal que se ha cargado la salud pública de Bahía Blanca. Que viene por la tasa de salud. No, la tasa de salud cubre el 10%. ¿10? No. La tasa de salud, nosotros de esos 800 millones, la tasa de salud son 80. Y el resto va de renta general. Claro, digamos. Es del resto. El ALC nuestro, lo que cobramos de ALC solamente alcanza para los residuos. Tanto recoger los residuos como el tratamiento en las plantas. Solo para eso alcanza el ALC. Todo lo otro sale de otro lado. Y hablo de la iluminación, de la asistencia social. Hoy hay 35.000 personas en Bahía que reciben una ayuda del municipio. Desde una tarjeta social hasta un bolsón, hasta un alquiler. Mucha gente le pagamos el alquiler porque no tienen de ir a vivir. Todo eso surge del resto, surge de la coparticipación de provincia, de la seguridad e higiene que pagan los vecinos, las empresas. De todo eso se tiene que sacar dinero para eso, porque el ALC no cubre lo mínimo indispensable de los servicios públicos. Entonces, cuando uno tiene un aumento como este año, del 40%, yo sé que a la gente le impacta, pero es absolutamente razonable, si no, no se pueden prestar los servicios. Sí, es una realidad que los números tienen que cerrar, así como en una casa uno administra de una manera, en un municipio es lo mismo. Absolutamente. También es cierto que en Bahía Blanca tenemos un sistema de recolección de residuos que es muy bueno y que también nos tiene mal acostumbrados, porque la recolección pasa todos los días y eso no es habitual. Bueno, lo que pasa es que cuando se dan esas cosas, después los cambios son más traumáticos. Entonces la gente no quiere resignar eso. En algún momento va a haber que hacerlo. Y lo propio te decía el tema del colectivo. Si en algún momento hay que, digamos, redimensionar, y eso va a ser entre 2019 y 2020 porque se vencen las concesiones, va a haber que analizar todo el sistema, pero claro, este año hubo un intento de un pequeño cambio, creo que fue en la 503, digamos en Villarrosas y demás, y se armó un lío fenomenal, porque el vecino que le pasa el colectivo enfrente de la casa y después le va a pasar a 2 cuadras, y se queja, no quiere. Y lo mismo pasa es cierto lo que vos decís y es buena la apreciación, porque no debe haber ciudad del país donde pase el servicio 6 días a la semana, incluso los feriados, incluso un buen servicio. Acabamos de comprar 16 camiones 0 kilómetros para tener un servicio, pero se nos va todo el ALC en eso. Y me parece que en algún momento hay que preguntarnos. Lo que pasa es que todos los cambios son traumáticos, nadie quiere resignar nada, pero hay que hacerlo. Sí, y tienen un costo político también, que a veces las administraciones, lo dejan pasar precisamente para no pagar. Sí, pero en algún momento hay que hacerlo. Y quizá, este era un año. Tenemos otro problema. Casi todos los años son electorales en la Argentina. Y eso es un tema. Entonces, el año que no es electoral es el previo a las elecciones y entonces, en algún momento hay que tomar las decisiones que hay que tomar para poder sustentar, porque además
cada vez los municipios tienen más presión de la propia gente y de los organismos centrales. Es decir, antes vos tenías que salud, educación y seguridad eran de la provincia. Vos no te metías. Esto cambió. Hoy la nafta de los patrulleros, un ejemplo, provincia nos sigue mandando. Nosotros hicimos un acuerdo a principio de año, ellos ponían el 60% de la nafta de los patrulleros, nosotros el 40%. Pero ¿qué pasa? Nos siguen mandando la misma plata al valor de la nafta de enero. Con lo cual, esa ecuación no solo se invirtió, sino que hoy es 30 a 70. Con lo que hoy nos manda provincia, los patrulleros tendrían 5 litros por día, cuando necesitan como mínimo 25. O sea, y además les pagamos los repuestos y las cubiertas. Eso ya pasó a ser del municipio, lo que antes era de provincia. Provincia paga los sueldos de los policías, pero el resto, hemos arreglado edificios de comisarías, toda esa situación. Bueno, salud tenemos, en nuestro caso, lo del hospital municipal y demás. Y educación, también tenemos más. Ahora el fondo educativo, que llega además, pero el arreglo de las escuelas pasó a depender de los municipios. Y esta es una cuestión que nos lleva más personal, más gente, digamos, por todo el año. A partir, y este es un poco un anticipo, pero a partir de marzo, muy probablemente vamos a tener que manejar los comedores escolares del municipio. Sí, era una intención que tenía provincia para municipalizar. Estamos discutiendo un poco el tema, pero la idea es esa. Que no me parece mal en el fondo, porque es mejor manejar el tema desde el ámbito local, claro, y no manejarlo a 700 kilómetros. Pero conlleva más complejidad para los municipios, más gente. Sí, además acá hay un organismo como el Consejo Escolar que estaría para eso. Sí, esa sería la función en realidad. Bueno, pero supongo que si se hace, se va a hacer en conjunto. Pero digo, cada vez los municipios tienen más demanda y los propios vecinos demandan más a los municipios. Porque, a ver, todos los días tengo a alguien que viene y me dice, no, porque APSA tiene... Digo, pero fue no, tengo pérdida de agua, de cloaca, fue allá. No, ese no me dan bolillo, voy al municipio. Pero no es una cuestión que maneje el municipio. Y bueno, pero yo, la gobernadora, no la veo nunca. Y a ustedes de vez en cuando por ahí lo veo. Entonces los reclamos a los gobiernos locales en general son cada vez mayores y no siempre hay un correlato en los recursos que se cuentan, ¿no? Ahora, intendente, esto que usted dice, que por ejemplo cuando usted era periodista no se daba porque se le criticaban menos cosas a los intendentes porque había menos temas que influían en la municipalidad, de seguridad y de educación, de salud quizás un poco, pero esos temas prácticamente ni se hablaba. Ahora estos temas usted se los tiene que poner al hombro, como explicó, hasta en lo económico. Con eso de haberse puesto al hombro esos temas, cuando va a reunirse con la gobernadora, o usted que en alguna oportunidad también tiene de reunirse con el presidente mismo, ¿eso también le da un poco de poder al intendente para decir, bueno, yo me estoy haciendo cargo de esto y esto, vengo a pedirte tal cosa, por favor, dámela? No, en eso tenemos una buena relación y la verdad que felizmente ha sido así, se han podido hacer cosas. Esa es otra cosa que cambió. Yo, digamos, recuerdo la última época anterior a nuestra gestión, se dieron momentos en que venía el gobernador y el intendente se iba de la ciudad para no reunirse con él, digo. Pero más allá de la anécdota, el daño a la ciudad era importante. En estos 3 años de gestión, la gobernadora ha venido 11 veces en gestión oficial a Bahía y el presidente 5, y eso habla de que hay una relación. La ventaja que hay con el presidente es que él primero fue intendente, alcalde o jefe de gobierno, entonces conoce la demanda, ¿no? Aunque la relación mayor nuestra es con provincia, y en eso tengo que decir que más allá de las discusiones propias de esto, los recursos llegan, la coparticipación aumentó, se entiende la cuestión. Yo creo que hay una discusión pendiente a nivel nacional. Miren, en los países centrales que tienen otros recursos y demás, pero los gobiernos locales manejan aproximadamente entre el 20 y el 22% de los recursos fiscales totales. En la Argentina manejamos el 8%. Entonces, necesariamente habrá que ir a una discusión en la cual no está mal que se centralicen funciones, pero hay que tener recursos, porque si te bajan las funciones y no los recursos, estás con este tironeo permanente respecto de cómo repartís la plata. Y a veces se da esa cuestión, porque cuando a mí me dicen, no puede ser que no repavimenten esta calle o que esta calle esté rota, además, no es que no la veo, que no sé o no tengo el diagnóstico, es que no tengo el recurso para hacerlo. Y cuando se dan situaciones complejas, como fue este segundo semestre del año, cuando yo tenía un presupuesto en políticas sociales de 75 millones de pesos para el año y ya debemos llevar en 120 por lo menos, esos otros 50, 60 millones de pesos de algún lado tiene que salir.
Y lo propio pasa con el hospital municipal, cuando te dicen, ¿qué hacemos? Los remedios, que la gente demanda cada vez más, los remedios no alcanzan, los remedios subieron el 60%, el hospital los brinda en general, no hay quejas en ese sentido, de algún lado salen, generalmente salen de la obra pública, es decir, todo lo que vos tenías para obra pública, es decir, bueno, hago 10 cuadras menos de asfalto, pero compro remedios para el hospital. Y a veces eso no se termina de comprender, ¿no? Un minuto, porque y pasando un toque a lo político, un poco a lo político. Recién usted dijo que con el intendente anterior, él se iba de la ciudad para no recibir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, o sea, de nuestra provincia. Y este año visitó Bahía Blanca Juan Manuel Urtubey, que seguramente va a ser candidato o precandidato a presidente por el peronismo, pero que es gobernador. Y vino a Bahía Blanca, visitó la ciudad y se reunió con usted. Y mucha gente decía, pero ¿cómo el intendente se reunió con un peronista que va a ser candidato a presidente? No estamos muy bien, ¿no es cierto? O sea, estamos bastante mal en lo político, ¿no? Si sorprende que un intendente reciba un gobernador. Pero es que tenemos que ir a una normalidad. ¿Cómo no voy a recibir yo un gobernador que viene a la ciudad en visita bastante oficial, porque incluso venía a una escuela para entregar una bandera además? Pero me parece que eso, quizá uno que no viene de la política lo ve de otra manera, pero para mí me parece lo más normal del mundo, que uno, sí, yo he tenido, inclusive a alguno de adentro mío me dice, che, ¿lo va a recibir a Urtubey? ¿Y por qué no? Qué sé yo, bueno, algún día seremos normales en la Argentina, ¿no? Y terminaremos esas grietas estúpidas que a veces nos hacen tan mal, ¿no? Yo lo he escuchado hablar de todo, de los reclamos. Usted sale a la calle y si antes era conocido por ser periodista, ahora por ser intendente, la gente, me imagino, todo el tiempo le está tratando de hablar, de llegar a usted, de comunicarse. Me imagino que debe ser muy estresante ser intendente. Y es complejo, es casi ser intendente las 24 horas, porque a cualquier lugar que uno va, es el intendente. Aún, claro, no deja de ser el intendente. Y yo les cuento, mire, este fin de semana pasado, teóricamente el fin de semana es el momento en que uno, si no pasa nada raro, descansa, pero trata de estar, qué sé yo. El sábado a la tarde me fui al Museo de Ciencias, que cumplía 26 años, que tenía una actividad para de paso ver cómo estaba todo, qué sé yo. Bueno, a la noche, el sábado a la noche me fui a la cena de fin de año de la Sociedad de Fomento del Barrio Villa Don Bosco, porque habíamos hecho cosas, le ayudamos a reconstruir el salón y me quedé ahí. Y el domingo a la tarde me fui al Club Estudiantes, que cerramos el año del fútbol infantil, donde tenemos 2.500 pibes que practican deporte, que son de sectores vulnerables y no tienen acceso a los clubes, no tienen para pagar cuota en los clubes, y nosotros armamos una liga barrial en donde juegan todo el año y les pagamos los árbitros y la indumentaria y demás. Hay 2.500 chicos, hicieron la fiesta de fin de año en el Club Estudiantes el domingo y bueno, y compartimos y bueno, y uno tiene que estar eso, ni hablar cuando pasa alguna cosa rara el fin de semana, ¿no? Bueno, y a pesar de todo ese requerimiento, ¿va a volver a ser intendente? Del estrés y del fin de semana. ¿Qué vuelta dio para hacer la pregunta que tenía pensado? A ver, es un tema que sinceramente todavía no hemos planteado, porque esto lo hablé con la gobernadora la anterior vez que vino a Bahía y coincidimos en que por lo menos hasta fin de año no íbamos a dedicar nada de tiempo, porque la ventaja, digamos, hay dos situaciones frente a un año electoral, la del que está en el gobierno y el que está en la oposición. Es absolutamente natural que el que está en la oposición empiece a armar a ver por qué está para eso. Ahora, el que está en la gestión tiene otras responsabilidades, tiene muchos temas por resolver y además tiene el convencimiento, al menos yo lo tengo, que no hay mejor campaña que una buena gestión. Si uno se mete en la gestión, yo soy de las que más voy mucho a los barrios, salgo mucho, nadie me va a poder decir a alguien que viene ahora porque está en campaña, si se dice la campaña. Creo que por lo que hablamos al principio, ni siquiera está todavía firmemente determinado los tiempos electorales del año que viene, pero supongamos que sigamos el esquema clásico, que yo creo que es el que va a primar. Sería agosto las primarias. Claro, pero la lista cierra el 20 de mayo, perdón, 20 de junio. El 20 de junio es el cierre de listas, con lo cual queda mucho tiempo. Tengo para mí que no es una decisión solo mía, también de sí, una bueno, forma... pero con los números que usted ha tenido en las últimas elecciones, me imagino que la gobernadora le debe decir... Le puede imponer mucho, la verdad. No, pero a ver, pero yo lo planteo al revés, tampoco es fácil si me quiero bajar en esa cuestión. Por eso, que la gobernadora le diga, bueno, Héctor, haz lo que quieras, No, es difícil, yo lo contaba el otro día en algún lado porque alguien me lo comentó y me pareció bueno, dice que es como cuando uno viaja en un avión a determinado lugar.
no se baja cuando uno quiere, sino cuando el comandante quiere. Y algo de eso hay en política también. Y la verdad que con la gobernadora tenemos una excelentísima relación, más allá de las visitas y de charlar y de hablar de los temas. Así que bueno, se verá, pero ni siquiera ella ha confirmado, así que esperemos. Intendente, crecimiento, producción y trabajo. Bahía Blanca siempre estuvo con los números muy malos en cuanto a lo laboral. Generalmente el desempleo de Bahía Blanca era el más alto de la provincia, uno de los más altos del país, si no segundo más alto de la provincia, y en este último tiempo las encuestas no dieron esos números, mejoramos mucho. ¿Por qué? ¿Qué se hizo distinto de lo que se venía haciendo y qué proyecta para 2019 y 2020 en cuanto a la inversión en Bahía Blanca, Vaca Muerta, el puerto, esto que se viene hablando tanto en este último tiempo? Claramente la situación en Bahía está mejor que la media del país, esto no hay duda, y que otras ciudades, incluso en tema de desempleo. Nosotros en este semestre que ha sido tan complicado, no ha habido grandes problemas de desempleo en Bahía. Tuvimos el caso de Sancor, que quedaron 40 personas afuera, algunos despidos mínimos, digamos, de poca gente, digo, pero se compensó porque solamente entre 2 cadenas de fast food tomaron 100 empleados. En estos días Vestas está tomando 50 empleos calificados para su proyecto en el parque industrial. El problema no es tanto el trabajo, si bien, sobre todo para los jóvenes, para los que buscan el primer empleo, es complicado el trabajo, y es complicado un empleo formal, porque hay mucho trabajo informal, ¿no? Pero el empleo, yo creo que el principal problema en la ciudad de hoy es más la caída del poder adquisitivo que el tema laboral en general. Incluso los índices de pobreza también están por debajo de las medias nacionales. Yo creo que hay perspectivas muy buenas, hay perspectivas buenas de erradicaciones. Estamos esperando un par de noticias que van a hacer ruido respecto de erradicaciones muy importantes en la ciudad, pero el tema de Vaca Muerta nos va a generar en el mediano plazo un ingreso importante. Ya de hecho YPF está poniendo su asiento en Bahía nuevamente, primero con una plataforma que va a traer para exportar petróleo ahora en febrero, pero está pensando en una gran planta que industrialice el gas de Vaca Muerta aquí en Bahía. Profértil acaba de anunciar que va a hacer una segunda planta en 2020, el proyecto de Dow no se ha caído ni mucho menos, seguimos teniendo proyectos de energía renovable, va a haber 4 o 5 parques más en poco tiempo, algunos que se están construyendo, el tren de Vaca Muerta que se va a licitar en marzo, entendemos, va a ser importante porque va a dar mano de obra para la época de trabajo, que son 3-4 años, pero también después. Las perspectivas son buenas. Lo que sí tenemos que entender es que está cambiando ferozmente el mundo del trabajo. Y este es un problema muy serio porque hay que capacitarse, hay que educarse, y a mí el tema de la educación en general en Argentina me preocupa. Y yo lo grafico en un solo ejemplo que por ahí alguien me ha escuchado, pero para que se entienda. Hoy el nivel secundario, el nivel medio de la educación no sirve demasiado como salida laboral. En todo caso, es un paso necesario para los chicos que van a la universidad, pero es una cantidad mínima. Hoy el nivel secundario, salvo en las escuelas técnicas que tiene otra salida y demás, pero si no, ha perdido fuerza con lo que era antes, que vos tenías un bachillerato, un secundario y te daba salida laboral. Hoy no es eso. Pero aún así, con esa caída que ha habido de la importancia del empleo, del estudio secundario, la mitad no lo termina. Y entonces vos decís, ¿cuál es el futuro laboral para esos chicos? Yo vengo de estar unos días en Estados Unidos, donde vine muy sorprendido en la zona de Silicon Valley y demás, cómo está cambiando velozmente hoy ya el trabajo, ni el capital, ni el trabajo como lo hemos concebido, ya es importante. Hoy es la teoría, el conocimiento, el poder del conocimiento, el desarrollar cosas nuevas, de emprender, de tener la tecnología al lado como aliada, como para entrar en el circuito laboral. Y este es un tema difícil, porque vos decís... ¿cuál es y a muy largo plazo. Y a muy largo plazo, pero ¿cómo insertás a la gente que claramente la tecnología deja de lado? Y este es un tema mundial, un gran tema que en la Argentina no es, y la ciudad por supuesto no es ajena. De todos modos, tenemos perspectivas de erradicación y de ir mejorando lentamente, pero bueno, el desafío es otro.
Intendente, tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarle una reflexión, más que nada, quizás más en lo social que en lo político, por esta denuncia de este último tiempo hacia Juan D'Artés, que ha generado además una ola de denuncias, muchas anónimas y otras no en redes sociales, en donde se ha incorporado a gente de la política, del empresariado, de los medios de comunicación, muchas veces con denuncias que no llegan a la justicia y otras sí. ¿Qué reflexión se puede hacer? No, es un tema muy, muy delicado. Que como suele pasar en la Argentina a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Desde las lógicas y bienvenidas denuncias de quienes sufrieron este tipo de situaciones que todos sabemos que existieron, hasta el hecho de tomar las redes sociales como elemento para denunciar a troche y moche, como se decía antes, y sembrar dudas sobre todo. Y esto no es bueno porque si se insiste en esto, se va a terminar deslegitimizando las denuncias concretas y serias de las personas que sufren verdaderamente el acoso. Hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo con esto de las redes, ¿no? Sé que también Bahía no es ajeno, que hay que tener prudencia. Yo digo, las denuncias hay que hacerlas donde hay que hacerlas, que es en la justicia. Y me parece que ese es un parámetro que debemos tomar, porque si no cualquiera hace una denuncia en la red social y sembramos dudas sobre todo el mundo. El problema existe, no lo podemos esconder, el problema existió durante muchos años. La Argentina ha sido una sociedad patriarcal, una sociedad machista, de ello no cabe duda. Hemos crecido mucho en igualdad de género, pero todavía nos falta. Ahora, insisto, tampoco cometamos el error tan típico de la Argentina en distintos campos de pasarnos al otro lado y sembrar dudas sobre aquello que es legítimo y verdadero. Para no irnos con una pregunta que no sea de Bahía, la última, esta sí. Si viene Papá Noel y le dice, bueno, Intendente Gay, le voy a cumplir un deseo, un regalo para 2019, una cosa nada más, se puede ser la más grande de todas, pero ¿qué le pediría? No, básicamente una mejoría en la economía para que la gente que tiene problemas, aprietes y sufre realmente deje de hacerlo, porque la Argentina es un país con muchos recursos y la verdad a veces ver que hay hambre en la Argentina es un contrasentido que pasa por las malas administraciones y por ese tipo de situaciones. Un país que tiene alimentos para exportar a 200 millones de personas no puede darse el lujo, entre comillas, de tener gente que tiene hambre por una cuestión de clases o una cuestión de disparidad tan abierta. La sociedad está muy separada y hay que unirla de todo punto de vista. Lo que pediría sería una sociedad menos desigual. Bueno, Intendente, quedaron, por supuesto, muchísimos temas que nos hubiera gustado hablar con usted. Nos queda el año que viene, cuando iniciemos nuevamente el programa, lo vamos a tener de invitado. Así que muchas gracias, que tenga felices fiestas, que tenga un muy buen año y que venga Papá Noel, que va a ser algo que nos va a beneficiar a todos. Sí, seguro. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la deferencia. Y también, bueno, saludo a toda la audiencia, a toda la gente de Bahía. Tenemos que seguir trabajando entre todos para tener una mejor ciudad. Ojalá se nos vaya dando, todo es fruto del esfuerzo, es fruto del trabajo en equipo, en conjunto. Tenemos las mejores intenciones y las ganas de que esto sea así, que para todos sea un buen 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa y al final del ciclo. Final del programa, final del ciclo, le queremos agradecer a nuestros productores, a Néstor, a Silvio y a Miriam, que estuvieron trabajando durante todo el año, todos mancomunados, ¿no? Los Claro. que estamos detrás de la cámara, delante de la cámara, haciendo producción. Por supuesto, a nuestros televidentes, Sí, que claro que tuvimos sí. varios y que tuvo mucha repercusión en el programa, así que en ese sentido estamos muy contentos. Y también a todos nuestros compañeros del canal que hicieron posible que este programa estuviera al aire durante tantos meses. Sí, a los camarógrafos, a la gente del sonido, a la gente del control, a los directivos, por supuesto, también por confiar en nosotros. Y bueno, esperamos que esto sea un hasta luego, ¿no es cierto? Que el próximo año, ya un año movido, un año electoral, Sí, claro que podamos sí. nuevamente estar todos los martes, ojalá a esta misma hora, en Enfoque 360 por aquí, por Somos Bahía. Bueno, gracias a todos, felices fiestas para todos y nos reencontramos en el 2019. Hasta luego.